Buenas tardes, alumnos. El día de hoy vamos a hablar de otros dos órganos linfoides que corresponden al timo y al vaso. Vamos a empezar con el timo, vamos a hablar de su anatomía. El timo es un órgano que es uno de los componentes más grandes del compartimento anterior del mediastino superior. ¿Mm? Está localizado exactamente detrás del manubrio del esternón, ¿no? Como parte del mediastino superior. Recuerden ustedes la división anatómica entre el mediastino superior y el mediastino inferior era la línea que pasa por el ángulo de Lewis, ¿no? Entonces el timo está principalmente en el mediastino superior. Cuando está bien desarrollada, como puede ocurrir en los niños, es una estructura que tiene dos lóbulos, ¿no? Y es asimétrica, uno de los lóbulos generalmente es más grande que el otro. Si bien está en el mediastino superior, este órgano puede crecer, ¿no? Y ascender hasta el cuello, inclusive pudiendo alcanzar a la glándula tiroides. Del punto de vista inferior también puede descender y pasar la línea que pasa por el ángulo de Lewis y localizarse en el mediastino anterior, ¿no? Sobre el saco pericárdico, ¿no? Entonces esta estructura anatómica es importante. Recuerden que estamos hablando de un timo bien desarrollado que es muy característico de los niños. Vamos a ver cómo en los adultos este timo comienza a involucionar. Aquí tenemos un esquema anatómico del timo en un niño. Podemos ver esta glándula que tiene dos lóbulos, justo localizado principalmente en el mediastino superior. Aquí tenemos esta línea que justo pasa por el ángulo de Lewis, y acuérdense ustedes que esta línea en un plano posterior va a tener contacto con la vértebra T4-T5, ¿no? Vean que este órgano puede ascender, ¿no? Hasta el cuello, ¿no? Pudiendo llegar a la tiroides se encontrará más o menos a este nivel. Y lo característico también es que puede descender hacia el mediastino anterior y estar en contacto con el saco pericárdico, ¿no? Muy bien. Una cosa importante también es recordar cómo está el timo en cortes transversales del tórax, ¿no? Y aquí podemos ver, eh, acá está el esternón, ¿no? El manubrio esternal, la parte de las costillas, detrás del manubrio, aquí está el timo. Vean la relación que hay con distintos vasos de este mediastino. Tenemos estas tres arterias, ¿no? Que están muy bien vistas aquí en la tomografía. Acá está el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Tenemos dos venas, la vena brachiocefálica derecha y la vena brachiocefálica izquierda. Y detrás, muy atrás está la tráquea y mucho más atrás el esófago, ¿no? Aquí en la tomografía vemos cómo las arterias se ven muy nítidas aquí. Las dos venas también se llegan a visualizar aquí y acá, ¿no? Acá está la tráquea, ¿de acuerdo? El esófago está más atrás y el timo debe estar en esta localización, justo detrás del manubrio esternal, ¿no? Aquí. Muy bien, este órgano, ¿cómo se irriga? Las arterias que van a irrigar al timo dependen de las arterias torácicas internas, que deben recordar que son ramas de las arterias subclavias. El drenaje venoso de este órgano se da a través de la vena brachiocefálica izquierda principalmente, y el drenaje linfático de este órgano va a desembocar en tres grupos ganglionares. Un grupo son los paresternales, que obviamente están a lo largo de la arteria torácica interna que acabamos de describir antes, traqueobronquiales, que están los ganglios que están justo en la bifurcación de la tráquea, es decir, a la altura de la carina, y ganglios del cuello, ¿no? Los más superiores. Aquí podemos ver, para ver otra vez este esquema, y vean cómo nacen aquí las arterias que irrigan al timo. Nacen de esta arteria que desciende, que es la torácica interna. En algunos libros la van a encontrar como la arteria mamaria interna. Y ven que las dos arterias, derecha e izquierda, nacen de las arterias subclavias respectivas, ¿no? El drenaje venoso de este órgano justo va a ir a la vena brachiocefálica izquierda, de acuerdo, que justo está detrás de este órgano, ¿no? Muy bien. Embriológicamente, ¿cómo se desarrolla el timo? El timo se origina de la tercera y cuarta bolsa faríngea, junto con otro órgano que son las glándulas paratiroides. Es decir, el timo y las glándulas paratiroides tienen un origen común.
embriológico de estas tercera y cuarta bolsas faríngeas. Existe una entidad llamada síndrome de DiGeorge, en la cual la tercera y la cuarta bolsa faríngeas no se desarrollan. Por lo tanto, los niños que nacen con este síndrome no tienen timo ni tampoco tienen glándulas paratiroides. Entonces, al no tener timo, estos niños sufren de una inmunodeficiencia primaria que se caracteriza porque aparte de la inmunodeficiencia tienen hipocalcemia, ya que carecen de paratiroides y por lo tanto carecen de hormona paratiroidea. Este timo, conforme va creciendo en la fase embrionaria, va a ser poblada por células linfoides multipotenciales, ¿no? Células que después van a dar origen a los linfocitos T. Vean que el timo está muy bien desarrollado en recién nacidos y en los niños, ¿no? Sobre todo en recién nacidos y niños, ahí donde el timo tiene su máximo desarrollo. Y empieza a atrofiarse y a involucionar a partir de la pubertad. Para cuando ya estamos en la etapa adulta, este timo solamente queda básicamente constituido por tejido adiposo. Y solamente al microscopio uno puede encontrar uno que otro foco disperso de estas células tímicas. Lo peculiar del timo es que a pesar que puede estar en un adulto reemplazado o compuesto de tejido adiposo, si es que se da una condición en la cual se requiere una gran activación de linfocitos T, este timo puede nuevamente ser estimulado, ¿no? Y nuevamente poderse formar tejido tímico. Claro, nunca va a llegar a ser de la misma cantidad y magnitud como se ven en los recién nacidos y en los niños, ¿no? Pero se pueden reconocer, ¿no? Va a haber una mezcla de tejido tímico y tejido adiposo, ¿no? En estas circunstancias especiales. Vamos a pasar a la histología. Este órgano, el timo, tiene una cápsula externa compuesta de tejido conectivo que lo envuelve en su totalidad. A partir de esta cápsula vamos a proyectar cordones o sobre todo trabéculas de tejido conectivo que van a delimitar a este órgano en lobulillos. Este lobulillo a su vez está dividido en dos áreas, ¿no? Muy bien definidas. La corteza, que es la parte externa, que está llena de linfocitos T en maduración. A estos linfocitos T en maduración se le conocen como timocitos. Y la médula, que es una parte interna que se ve mucho más clara, porque si bien también hay timocitos, también hay otro tipo de células que le dan un tono más pálido a esta área. Ahora, dentro de cada lobulillo, con su corteza y médula, vamos a encontrar una serie de células que constituyen este timo. Están las células epitelios reticulares, que son 6 y están identificadas con números romanos, ¿no? Del 1 hasta el 6. Ahora vamos a ver en qué consisten. Van a estar los timocitos, que ya sabemos, o linfocitos T que están en etapa de maduración, ¿no? Y aparte vamos a encontrar otras células, ¿no? Como macrófagos, células plasmáticas, células endoteliales, ¿no? En menor número que las otras dos anteriores. Entonces esas son las células que componen el timo, ¿no? Vamos a estudiarlas cada una de ellas. Aquí tenemos una vista panorámica del timo. Si ustedes ven, está compuesto por una cápsula de tejido conectivo externa, a partir del cual comienzan a crecer unas trabéculas que delimitan a este timo en lobulillos, ¿no? Más o menos definidos. Si ustedes se ponen a ver cada lobulillo, por ejemplo este de aquí, tenemos un área oscura que está en la periferia, que es la corteza, y un área más clara, ¿no? Que es la médula, ¿no? Y cada lobulillo tiene más o menos la misma composición. Es muy común que el alumno se confunda pensando de que esta estructura corresponde a un ganglio linfático. Pero vamos a ver que el ganglio linfático, ustedes ya recordarán, tiene una estructura similar, pero por ejemplo aquí uno no encuentra folículos linfoides, ¿no? Que es lo característico de la corteza del ganglio linfático. Es más, el timo tiene algunas cosas adicionales que la vamos a ver a mayor aumento, que la hacen única, una histología muy típica, difícil de confundir. Aquí tenemos el timo ya mayor aumento. Aquí podemos ver parte del lobulillo y podemos ver perfectamente las dos partes, ¿no? La parte externa que viene a ser la corteza y la parte interna más pálida que viene a ser la médula, ¿no? Acá está corteza más oscura, médula más pálida. Corteza externa, médula interna. Muy bien.
Habíamos dicho que una de las células importantes del timo son las células epitelioreticulares. Estas células tienen varias funciones, pero básicamente son dos las importantes. Primero, que va a delimitar compartimentos, ¿no? Separa la cápsula de la corteza, separa la corteza de la médula, ¿no? Y las que se encargan de dividir compartimentos son las células epitelioreticulares tipo 1, tipo 3 y tipo 4. Después tenemos dos células epitelioreticulares que se van a encargar del entrenamiento del timocito, es decir, van a preparar a este timocito en su maduración, ¿no? Y participan en su educación, como el linfocito T. Estas células son las de tipo 2 y las de tipo 5, ¿no? Vean que las dos interactúan con timocitos, solamente que la de tipo 2 está básicamente en la corteza y la de tipo 5 está en la médula. Y ambos poseen complejos mayores de histocompatibilidad, ¿no? El tipo 2, el tipo 1 y tipo 2, el tipo 5 tiene inicialmente tipo 2. Y finalmente nos queda el tipo 6, que este tipo de células epitelioreticulares forma una estructura que se llama corpúsculos tímicos o cuerpos de Hassall. Estas estructuras, que son bastante grandes, que está compuesta de células dispuestas de una manera concéntrica o arremolinada, poseen gránulos de queratoyalina, algo similar a lo que uno ve en la epidermis, por ejemplo. Y son estructuras muy grandes que están en la médula, ¿de acuerdo? Y son muy típicas del timo. Solamente el timo tiene estos corpúsculos de Hassall, ¿no? Entonces, ustedes identifican una fotografía, corpúsculos de Hassall, y ustedes saben que están frente al timo, y recordar que los corpúsculos de Hassall están solamente en la médula tímica, no están en la corteza. Entonces vamos a ver un esquema para poder ver cómo están dispuestos estos 6 células epitelioreticulares. Aquí tenemos el esquema, que es bastante didáctico. Vemos que acá afuera está la cápsula, acá está la corteza aquí, y acá está la médula. Entonces, aquí vamos a ver dónde están las 6 células epitelioreticulares. La de tipo 1, vean cómo acá está en amarillo, cómo separa la cápsula de la corteza. La del tipo 3 separa, junto con la de tipo 4, separan corteza de la médula, ¿no? Entonces, 1, 3 y 4 son células que dividen compartimentos. La célula epitelioarticular tipo 2 está aquí en la corteza y es la que interactúa con los linfocitos T y es la nodriza, la que le va a enseñar, ¿no? El proceso ideal de maduración de este linfocito T. Ahora vamos a explicar más adelante cómo se hace esta selección del linfocito T. La célula epitelioarticular tipo 5 está en la médula, también se encarga de la maduración final del linfocito T. Y una vez que ya el linfocito T abandona esta célula tipo 5, ya puede salir a través de vénulas, ¿no? Hacia la circulación sistémica, ¿no? Y aquí también tenemos los restos de estas células epitelioreticulares forman este epitelio, esta célula tipo 6, que es el famoso corpúsculo de Hassall, ¿no? Que está presente en la médula. Entonces vean acá los compartimentos y ya sabemos dónde están presentes cada una de estas células epitelioreticulares. Y esta es la fotografía a mayor aumento de la médula, donde podemos ver estas estructuras, ¿no? Redondeadas, con un aspecto arremolinado o como células concéntricas, que aquí se ve en mucho mayor detalle. A estos son los famosos corpúsculos de Hassall, o células epitelioreticulares tipo 6. Vean que a mayor aumento muchas de ellas tienen una serie de puntos muy pequeñitos morados, son los gránulos de queratoyalina, ¿no? Como vas a recordar los que se ven en la capa granulosa de la epidermis. Entonces, cuando ustedes vean estos corpúsculos de Hassall, saben que están frente al timo. El ganglio linfático, por ejemplo, carece de estos corpúsculos de Hassall. Muy bien. Como los timocitos son linfocitos T que están en proceso de maduración, y en su proceso de maduración tienen que interactuar con antígenos para ver si son capaces de reconocerlos o no reconocerlos, estos timocitos tienen que estar completamente aislados del resto del organismo. Entonces, como es una estructura importante, existe en el timo una barrera hematotímica. Esta barrera hematotímica
previene la exposición de estos timocitos en maduración a antígenos externos. No queremos que nada interfiera en la educación correcta de estos timocitos, así que hay que crearle una barrera que lo aísle del medio externo, ¿no? Para evitar tener contacto con antígenos externos. Esta barrera hematotímica tiene tres componentes, ¿no? El capilar, que acuérdense que es un capilar continuo, ¿no? Donde las células endoteliales tienen uniones estrechas muy fuertes que evita el pasaje de muchas estructuras. Por fuera de este capilar, por fuera de las células endoteliales tenemos una membrana basal y por fuera de ella podemos tener pericitos ocasionales. Rodeando a todo este capilar continuo están macrófagos, ¿no? Que es parte del tejido perivascular. Este macrófago tiene una capacidad fagocítica muy alta, entonces cualquier estructura que pueda haber atravesado este capilar y que pueda funcionar como un antígeno externo, debe ser fagocitado por este macrófago. Y para evitar y para sellar por completo esta barrera tenemos la célula epitelio reticular tipo 1, ¿no? Ya que estas células, entre célula y célula, tienen abundantes uniones estrechas, ¿no? Estos son los tres componentes de la barrera hematotímica y aquí lo tenemos, ¿vean? Entonces acá está el capilar en el centro y por fuera de todo están los timocitos, ¿no? Los timocitos que están en desarrollo, ¿no? Entonces, este capilar que lo compone, las células endoteliales, que están muy estrechas, una membrana basal continua, ¿no? Por eso es un capilar continuo, y ocasionalmente algunos pericitos. Por fuera de todos ellos, abundantes macrófagos, ¿no? Formando casi una especie de capa adicional rodeando el capilar, y para asegurarnos que todo esté bien sellado por fuera de todo, las células epitelio reticulares tipo 1, ¿no? Y que estas tres componentes forman la barrera hematotímica y nada debe perturbar el desarrollo de este linfocito T. Muy bien, ya para terminar, para hablar del timo, vamos a ver la educación de este linfocito T. Este linfocito T va a pasar por varios grados de diferenciación que no, morfológicamente, el timocito T no se ve muy distinto conforme va madurando. O sea, el linfocito T siempre va a ser pequeñito, un núcleo prominente, muy escaso citoplasma. La forma como vamos a identificar que este timocito va cambiando es por la expresión de ciertos marcadores en su superficie, ¿no? Entonces, en una primera fase de la educación del timocito T, sobre todo los que están en la corteza, este timocito T este timocito va a expresar CD2 y CD7, pero va a ser negativo para CD3, CD4 y CD8. Posteriormente, hay una diferenciación más tardía donde pasa de un estado de doble negativo, porque no expresa ni CD4 ni CD8, pasa a un estado doble positivo, donde expresa adicionalmente CD1, TCR, CD3, CD4 y CD8, y comienza a negativizar CD2 y CD7. A este tipo de timocito este linfocito T es el que se le va a exponer antígenos propios y extraños por las células epitelio reticulares tipo 2 principalmente, ¿no? Si es que sobrevive este timocito, ¿no? a la presentación de estos antígenos, es decir, si es capaz de reconocer tanto antígenos propios como antígenos extraños, va a tener una selección positiva y va a poder pasar de la corteza a la médula. Una vez que pasan a la médula, a este timocito ahora se le va a exponer solamente antígenos propios. Y obviamente, solo aquellos que no reconocen a los antígenos propios son los que van a sobrevivir. Si un timocito es capaz de reconocer un antígeno propio, pues se constituye un linfocito autorreactivo y por lo tanto debe ser negativizado y debe morir por apoptosis. ¿De acuerdo? Entonces, solamente aquellos que no llegan a reconocer antígenos propios pueden sobrevivir, y aquí ya la expresión o es de CD4 o es de CD8. No pueden tampoco expresarse los dos antígenos, ¿no? A esta segunda fase se le llama una selección negativa, ¿no? Para diferenciarla de la selección positiva, donde el linfocito tenía que reconocer la mayor cantidad de antígenos posibles, ¿no? Y aquí es donde ya el linfocito T abandona el timo para irse a los ganglios linfáticos, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí está el proceso, ¿no? A un inicio de la CD2, CD7, CD2 y CD7 no expresa CD4, ni CD8, ni CD3, es expuesto a las células epitelio reticulares tipo 2 principalmente,
¿no? Y acaso cuando las reconocen pueden pasar, ¿cierto? Pasan a la médula. Aquí, si bien hay una expresión de CD4, CD8, después solamente una de ellas debe ser expresada, y acá se les presenta antígenos propios, ¿de acuerdo? Y solamente aquellas células que no los reconozcan pueden ser ya CD4, CD8 con selección negativa, abandonar el timo, y aquellos que pudieron reconocerlos mueren por apoptosis, ¿de acuerdo? Y ese es, en grandes rasgos, cómo se hace la educación y la maduración del linfocito T en el timo. Muy bien, esto ya seguro deben conocerlo del timo en sus cursos de inmunología. Ahora vamos a pasar a describir al otro órgano linfoide que es el vaso. El vaso en la parte anatómica, acuérdense que es el órgano linfático más grande, ¿no? Y para tener una referencia de su tamaño, una persona más o menos tiene el tamaño de un puño cerrado, ¿no? Una persona. Obviamente este vaso, si bien ese es su tamaño estándar, en muchas situaciones puede aumentar de tamaño. El vaso se localiza en el cuadrante superior izquierdo del abdomen o en el hipocondrio izquierdo y está adosado al diafragma y protegido por dentro con las costillas novena y décima, ¿no? Recuerden que el vaso está bien, literalmente un poco posterior, ¿no? En la cavidad abdominal, por lo cual, en condiciones normales el vaso no debería palparse a nivel abdominal, ¿no? A no ser que el vaso tenga alguna entidad, una patología que crezca, aumente de tamaño, ahí puede llegar a ser palpado. Este órgano está muy relacionado con múltiples órganos abdominales, ¿no? Está en contacto con el estómago y de hecho guarda una fijación a través del ligamento gastroesplénico y está también en contacto con el riñón izquierdo y mantiene su fijación a través del ligamento espleno-renal. Es un órgano que está rodeado de serosa, de peritoneo visceral, excepto en el ilio, ¿no? Porque por ahí, a través de él van a entrar y salir vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Recuerda también que el ilio está muy cerca de la cola del páncreas. Ya hemos visto que enfermedades de la cola del páncreas muchas veces cuando son operadas se extirpa la parte del cuerpo, la cola del páncreas y muchas veces también se resecciona el vaso, ¿no? Por la cercanía. El polo inferior, el vaso tiene un polo inferior y un polo superior. El polo inferior está muy cerca del colon, del ángulo, la flexura esplénica, ¿no? Y este órgano es irrigado por una arteria principalmente, que es la arteria esplénica, que es a su vez rama del tronco celíaco, que a su vez es rama de la aorta abdominal. Aquí podemos ver el vaso, ¿de acuerdo? En su localización, en el cuadrante superior izquierdo del abdomen o el hipocondrio izquierdo, ¿no? Bien adosado al diafragma, en contacto con el estómago, en contacto con el colon, ¿no? Y detrás seguro también vamos a ver el páncreas y el riñón. Entonces, un órgano está en contacto con múltiples órganos de la cavidad abdominal y retroperitoneales. Ojo, el vaso es un órgano peritoneal, o sea, está dentro de la cavidad abdominal. Cuando vemos el vaso vamos a darnos cuenta que tiene varias depresiones, porque es la superficie que hace contacto con los distintos órganos. Tiene un polo superior, tiene un polo inferior, que hemos dicho que está en contacto con el colon, con la flexura esplénica. Tiene una superficie diafragmática que es lisa, redondeada, está en contacto con el diafragma. Y el ilio, que es por donde entra la arteria, sale la vena y salen también los vasos linfáticos. En cortes transversales, que son muy característicos en las tomografías, podemos ver la localización, ¿no? Del vaso, ¿no? En relación con el estómago, la cercanía que hay un ligamento que los une, que es el gastroesplénico, ¿no? Y vean también en contacto con el riñón del lado izquierdo y un ligamento que los une, que es el esplenorenal. Ahí vamos a ver que la cola del páncreas también puede ser, ¿no? Un contacto muy cercano al ilio esplénico y también en el polo inferior, en la parte del colon, la flexura del colon descendente. Acá podemos ver la irrigación, la arteria esplénica, como nace del tronco celíaco, pasa por detrás del estómago, de hecho, ¿no? En contacto con el páncreas, y esa arteria es la que es la irrigación principal de este órgano. La vena esplénica, por su parte,
¿no? Es parte, termina desembocando en la vena porta, por eso que enfermedades hepáticas con hipertensión portal muchas veces produce congestión del vaso y aumento de tamaño del mismo, ¿no? Produce una esplenomegalia. Muy bien, la histología del vaso es muy peculiar. Al igual que el timo, tiene una gruesa cápsula de tejido conectivo denso, bien gruesa, ¿no? Y lacerosa, obviamente, ¿no? A partir de esta cápsula se van a proyectar trabéculas, que van a dividir incompletamente este parénquima esplénico. Dentro de la cápsula de las trabéculas existe un tipo de célula especial que son los miofibroblastos. Como son células mio, ¿no? Con proteínas contráctiles, tienen capacidad de poderse contraer en determinadas circunstancias. Y esto se ve sobre todo en animales, ¿no? En animales cuando requieren una mayor actividad física, ¿no? Por ejemplo, cuando están huyendo, estas células se contraen y la sangre almacenada en este vaso, ¿no? Es expulsada hacia el territorio venoso, dándole al animal mayor cantidad de sangre para este momento de huida, ¿no? Obviamente con mayor glóbulos rojos y mayor capacidad de captar oxígeno. Esta capacidad contráctil es muy limitada, de poca utilidad en el ser humano, ¿no? Sin embargo, también tiene células, ocasionalmente tiene células de este tipo, miofibroblásticas, pero en animales es mucho más desarrollado. Ahora, este parénquima esplénico que ya hemos visto que está dividido por trabéculas de manera incompleta, se va a subdividir en dos regiones, la pulpa blanca y la pulpa roja. Esta división es básicamente anatómica. Cuando uno corta un vaso en fresco, puede reconocer estas dos estructuras, sobre todo la pulpa roja, que es la más abundante. Muy bien, aquí vamos a ver el esquema primero y después pasamos a la foto histológica. Acá está el vaso, como lo conocemos, ¿no? Es su hilio esplénico, y aquí hemos cortado un pedazo, sobre todo el polo superior, para poder ver este esquema en tres dimensiones. Podemos ver acá la cápsula, podemos ver acá la trabécula, ¿de acuerdo? Vean que dentro de la trabécula hay vasos sanguíneos, hay una arteria trabecular y una vena trabecular, que vamos a describir después. Y aquí podemos ver ya en el esquema los dos componentes. Estas estructuras redondeadas, ¿no? Que muchas veces están en contacto con una arteria más larga, todo esto corresponde a la pulpa blanca. Todo lo demás, que está compuesto de sinusoides, ¿no? O estos espacios vasculares muy abundantes, constituyen la pulpa roja. Aquí lo vemos en un corte histológico panorámico. La cápsula aquí, trabéculas, como bajan, vean que dentro de la trabécula hay una vena trabecular. Todas estas regiones oscuras, redondeadas, corresponden a la pulpa blanca. Y todo el tejido que está compuesto de sinusoides, que está entre esta pulpa blanca, que es muy abundante, corresponde a la pulpa roja. Entonces vamos a hacer el estudio de los dos componentes por separado. Vamos a empezar con la pulpa blanca. Esta pulpa blanca está compuesta de tejido linfoide, obviamente está constituido por linfocitos. Estos linfocitos están alrededor de una arteria, y esta arteria se denomina arteria central. Ahora, esta arteria central, alrededor de esa arteria central, estos linfocitos pueden formar un estuche, una especie de mango, ¿no? Un manguito alrededor de esta arteria a lo largo de toda la arteria central. Y a todo ese tejido se le conoce como la vaina linfática periarterial. Estos linfocitos que forman esta vaina linfática básicamente son linfocitos T helpers, T colaboradores. Muy bien, entonces tenemos nuestra arteria central y alrededor de ella un montón de linfocitos T formando esta vaina periarterial. Lo peculiar es que en algunos puntos a lo largo de esta arteria y de esta vaina se puede formar un nódulo linfoide que adopta una forma redondeada, y este nódulo linfoide ahora está formado por linfocitos B. Entonces tenemos ahora estos nódulos redondeados compuestos de linfocitos B. La arteria central queda, ya no es tan central dentro de este nódulo, queda más al extremo, queda un poco excéntrica. Y por fuera de este nódulo compuesto de linfocitos B, todavía quedan los linfocitos T, ¿no? Como restos de esta vaina linfática periarterial. En casos de infección o de sepsis o de septicemia, estos nódulos de linfocitos B crecen mucho, ¿no?
y cuando son muy grandes son muy fáciles de ver en cortes anatómicos, macroscópicos, y esto es lo que Malpighi describió, ¿no?, como los nódulos esplénicos, ¿no?, por parte de la pulpa blanca, ¿no? Pero estos son más notorios cuando la persona tiene una infección, una septicemia o una sepsis. Entonces aquí tenemos un corte histológico para poder reconocer lo que habíamos hablado. Acá tenemos nuestra CA, viene a ser la arteria central, ¿no? Acá está nuestra arteria central. Y vean cómo alrededor de esa arteria central se dispone este PALS, ¿no? Está en siglas en inglés, pero viene a ser la vaina linfática periarteriolar. Ya sabemos, compuesto de linfocitos T. Eventualmente, a lo largo de esta arteria pueden crecer un nódulo linfoide, pero la diferencia es que este nódulo linfoide está compuesto de linfocitos B, ¿no? Y puedes tener linfocitos B en diferentes grados de maduración, con un centro germinal pálido, y por fuera una zona marginal, ¿no?, la MZ. Y por fuera de todo esto quedarán los restos de los linfocitos T, ¿no?, que formaban parte de la vaina. Entonces, la vaina con su arteria central y eventualmente los nódulos linfoides expandiendo este tejido. Aquí lo tenemos en esquema. Entonces, todo nace de la arteria central. ¿De dónde nace esta arteria central? De la arteria trabecular. Esta arteria trabecular se continúa con la arteria central y se envuelve en estos linfocitos T que constituyen el PALS, ¿no?, la vaina linfática periarterial. Y eventualmente se puede expandir, ¿no?, formando un nódulo esplénico, pero ya sabemos, la diferencia es que estos son linfocitos B, ¿no? Muy bien, y toda esta parte, todo este territorio constituye la pulpa blanca. Después esto se va a continuar, los mismos vasos continúan, y vamos a ver cómo esto forma después la pulpa roja. Justamente la pulpa roja es la parte más abundante del parénquima esplénico. Tenemos mucho más pulpa roja que pulpa blanca. ¿Qué conforma a esta pulpa roja? Está compuesto por sinusoides. Acuérdense, sinusoides es un capilar discontinuo, muy dilatado, muy permeable. Y rodeando este sinusoide están los cordones esplénicos, también denominados cordones de Billroth, ¿no? Son sinónimos. Estos cordones esplénicos están compuestos de una serie de células, ¿no?, y fibras, ¿no?, diversos tipos de fibras de colágeno. ¿Qué células son las más importantes? Macrófagos, eritrocitos, células dendríticas, células plasmáticas y linfocitos, ¿no? Todos este conjunto de células forman el cordón esplénico, cordón de Billroth, que están a ambos lados del sinusoide, que quedaría en el medio de dos cordones, ¿no? Ahora, este sinusoide, como es un capilar, también está compuesto de células endoteliales. Pero estas células endoteliales son muy peculiares, ¿no? Son casi únicas, no se ven en ningún otro órgano. Estas células endoteliales son muy largas, ¿no?, y tienen poco contacto unas con otras, por lo tanto se vuelven muy permeables y permiten inclusive el ingreso de macrófagos, sobre todo para el fenómeno de fagocitosis, tanto de bacterias como de glóbulos rojos. Como los sinusoides, también el capilar, recuerden que tiene membrana basal, pero esta membrana basal es incompleta, ¿no?, deja muchos huecos, lo cual aumenta su permeabilidad. Y aquí tenemos algunas fotografías de estos cordones de Billroth y estas sinusoides. Aquí tenemos el sinusoide esplénico y está compuesto de células endoteliales, ¿no? Las flechas blancas indican las perforaciones, las amplias fenestras que tiene, estos amplios espacios que tiene este capilar, lo cual lo hace muy permeable. Por fuera tenemos los cordones de Billroth, que están compuestos de una serie de células entre macrófagos, ¿no?, glóbulos rojos, ¿no?, linfocitos, etc. Aquí tenemos las células endoteliales del sinusoide esplénico y vean cómo son células alargadas, muy alargadas, con muy poco contacto entre una y otra, dejando muchos espacios entre ellos, permitiendo que inclusive el macrófago pueda venir desde afuera e ingresar por lo menos parte de él, para cumplir su función. Por fuera, vean ustedes, acá está el macrófago, hay neutrófilos, glóbulos rojos, todo esto forma parte del cordón de Billroth, ¿no?, cordón esplénico. Entonces,
Aquí tenemos los capilares, estos sinusoides, ¿de acuerdo? Siendo rodeado por los cordones de Billroth, y estos sinusoides que van a llevar sangre pueden terminar de dos maneras en la vena, ¿no? En este senos esplénicos. Pueden terminar de una manera abierta, es decir, estos vasos no hacen contacto con el seno esplénico y la sangre cae en una especie de lago y después ya ingresa al sinusoide, ¿no? esplénico, o de manera cerrada, donde hay un contacto directo, ¿no? entre este capilar y este seno esplénico, y eso después se continúa, después toda esta parte venosa con, va a formar la vena trabecular que abandona ya después el vaso a través del hilio, ¿no? Son los dos tipos de terminación vascular. Ahora, ¿qué funciones tiene el vaso? El vaso tiene básicamente dos funciones, funciones inmunológicas y funciones hematopoyéticas. Desde el punto de vista inmunológico, es un sitio donde los antígenos son presentados a los linfocitos T, ya sea por las células presentadoras de antígenos o los propios macrófagos, dando inicio a una respuesta inmune. Entonces, el vaso tiene una importante función inmunológica, ¿no? porque aquí se hace la presentación del antígeno. Después, permite la activación y proliferación de linfocitos T y B, ya hemos dicho, como en procesos infecciosos, la pulpa blanca crece bastante, ¿no? Es el sitio de producción de inmunoglobulinas, ¿no? porque hay bastantes células B que pasan a células plasmáticas, y son importantes porque se hace el retiro de antígenos que vienen por la sangre, que pasa por los sinusoides esplénicos y son retirados por los macrófagos. Entonces ya se imaginarán una persona que pierde el vaso, ¿no? por múltiples causas, por traumatismo, por enfermedad, etc., va a tener una serie de enfermedades inmunológicas asociadas, sobre todo una mayor predisposición a enfermarse, a infectarse, y estas personas tienen que estar muy supervisadas, tienen que vacunarse contra ciertos tipos de bacterias, ¿no? porque son susceptibles a infectarse. Las funciones hematopoyéticas, por su parte, vienen a ser, es el sitio donde los glóbulos rojos ya senescentes, que ya tienen más de 4 meses, son identificados, son retirados y destruidos. Asimismo, glóbulos rojos dañados o anormales por cualquier causa también son retirados en el vaso. El macrófago de los cordones de Billroth se encarga de separar el hierro de la hemoglobina, ¿de acuerdo? Y ahí empieza todo el proceso de reciclaje. Recuerden que el vaso también es un órgano eritropoyético en la etapa fetal, y habíamos dicho que en algunas especies animales este órgano forma parte de un almacén de sangre que puede ser expulsada y aumentar el volumen sanguíneo en determinadas circunstancias. Muy bien, y con esto hemos terminado la presentación de estos dos órganos linfoides. Revisen la información que hay en los libros tanto de anatomía, histología y de fisiología sobre estos dos, y de inmunología sobre estos dos órganos. Bien, muchachos, buenas tardes.